Che, pa, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es un tema extenso, habría que ir un poco atrás para encontrar las causas en la Primera Guerra Mundial, que es la guerra que se llamó Gran Guerra hasta ese momento, y Guerra Mundial porque implicaba a todos los países más importantes o los países, las grandes potencias. Por eso se le denominó Guerra Mundial, porque si bien no estaban todos los países del mundo, las grandes potencias estaban todas involucradas, entonces se le denominó así. La primera transcurrió desde 1914 a finales del 18, y se dice a veces 19 porque los tratados de paz en donde Alemania tuvo que aceptar el armisticio con muchas condiciones, se firmaron en 1919, entonces algunos dicen del 14 al 19, pero en realidad fue del 14 al 18. Ese tratado de paz que se hizo en Versalles, en Francia, fue bastante complicado para Alemania. Se la culpó de ser la causante y la que provocó la guerra. Alemania nunca estuvo tan de acuerdo de eso, pero bueno, si bien estaba involucrado el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, Alemania era la principal de ese bando y fue la que tuvo mayores bajas, 11 millones de bajas del bando alemán. Del otro lado estaba Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia, que al principio estaba en la Triple Alianza junto con Alemania antes de que se desencadenara la guerra. Tenían un pacto de no agresión en la Triple Alianza, pero cuando se desató la guerra, Italia se pasó de bando porque una de las condiciones de esa Triple Alianza decía que no tenía que provocar la guerra ninguno de los participantes de la Triple Alianza, y Austria claramente fue la que desató la guerra con el asesinato del archiduque de Austria, que aparentemente no fue provocado por ellos mismos, no quedó claro. Se culpó a Serbia del asesinato del archiduque, pero aparentemente fue planeado por los mismos austríacos. Bueno, las consecuencias para Alemania, que es lo que después, pienso yo, tiene las raíces de la causa de la Segunda Guerra Mundial, es que se le hizo pagar unas indemnizaciones impagables, porque después de la Primera Guerra Alemania había quedado devastada y quedó endeudada para poder pagar todas las indemnizaciones a los distintos países. Se la limitó en las Fuerzas Armadas a 100.000 soldados de ejército y 4.000 oficiales, que en esa época era muy poco para un país como Alemania. Antiguamente se tenían tropas de millones de soldados, ¿no? Con 100.000 era casi humillante. También la pérdida de 70.000 kilómetros cuadrados de territorios que eran alemanes, que ya no eran más de la soberanía de Alemania. La disolución de la Armada, que se hundieron barcos, la misma tripulación tuvo que hundir los barcos de la Armada alemana.
no se podía formar una fuerza aérea, estaba prohibido, y bueno, un montón de cosas que no se midió bien las consecuencias que después traería en el pueblo alemán. Cuando un país pierde una guerra, también hay que tener alguna manera de paliar todos los prejuicios, los perjuicios de esta guerra. Lo que sucedió es que se creó una república de Weimar, se llamó. La Nueva Alemania era una república, pero atada con alambres, digamos. Esa república no tenía mucha fuerza y se empezaron a crear grupos de derecha que luego desembocaría en el nazismo, y fogonados por toda la pobreza que había en la sociedad alemana, que venían de la guerra, ¿no? Porque una guerra arruina la economía de un país, pero si encima luego queda endeudada y no se la deja levantar, como después se hizo con Japón en la Segunda Guerra y con la misma Alemania, o sea, se aprendió de este error que ocurrió en la primera. Lo que pasó es que creó el caldo de cultivo de una sociedad resentida contra el exterior, y cuando eso ocurre se crea el nacionalismo y se exacerba sentimientos de nacionalismo que, bueno, en este caso de Alemania desembocaron de la peor manera en la Segunda Guerra Mundial. La inestabilidad de la sociedad alemana hacía que todos los días aparezcan focos de ultraderecha con líderes a veces fugaces, y uno de estos líderes, uno de los más extremos, fue Hitler, justamente, que en la década del 20 él había sido un soldado que había participado de la Primera Guerra y que había sufrido lo que habían sufrido todos, pero había quedado muy resentido contra las fuerzas externas, y tenía una facilidad para hablar y para expresarse que después pulió y fue consiguiendo adeptos con ideas muy extremas, y así, uniéndose con otros grupos de derecha, formaron el nazismo. La idea principal era presentarse a elecciones, ganar las elecciones y por medio democrático gobernar el país, pero lo intentaron y no ganaron. Entonces lo buscaron por la fuerza. En situaciones normales no hubiera ocurrido, pero en el contexto de Alemania de los años 20 y finales de los años 20, con la llegada de la depresión del 30, que se desató en Estados Unidos, en Wall Street, Estados Unidos, pero que después abarcó a todo el mundo,
Esa decadencia se profundizó y Alemania llegó a pasar hambre. Y eso es lo que necesitaban estos grupos de ultraderecha para hacerse con el poder. Hasta acá la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante seguiremos avanzando en la historia. Me despido hasta el próximo video y bueno, los esperamos.